Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy María Emily y hoy les hablo desde el país más borracho del mundo. Y sí, suena raro, pero es que hoy les voy a contar cuánta cerveza bebe esta gente porque las cantidades son astronómicas. Les voy a enseñar la ciudad en donde estamos y además vamos a descubrir y a catar juntos esta cerveza que es un producto aparentemente exquisito y que hace que los locales se vuelvan adictos. Antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden seguir por Instagram en @lavidadm y @mariemily_, y también, por supuesto, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y bueno, vamos a beber. Hablo desde la ciudad que están leyendo aquí. ¿Cómo creen ustedes que se pronuncia este nombre? Se pronuncia Hradec Králové, que es una ciudad que está más o menos a 1:10 de Praga y nosotros estamos aquí pues por compromisos familiares, pero decidimos hacer este video porque justamente ayer vimos la selección de cervezas y era increíble, sobre todo una nos llamó muchísimo la atención. Entonces vamos a buscar un bar y a refrescarnos porque además están haciendo casi 40 grados. No les puedo explicar, me siento casi como si estuviera en el Golfo Pérsico. Entonces vamos a buscar ese bar y a sentarnos a descubrir las cervezas checas. Nos contaron que uno de los mejores bares de esta ciudad es uno que está por esta zona y que tiene una fachada verde, así que acompáñenos a buscarlo. La única referencia que nos dieron es que la fachada era verde. Yo estoy segura de que es este bar que está detrás de mí. ¿Saben por qué? Porque pivo en checo significa cerveza. Y además puedo deducir que Varska será bar de cerveza. ¿Y cómo sabes que pivo significa cerveza? Yo lo leí en Wikipedia. Pero mira, así no se aprenden las cosas. Sí que se aprende. Miren, aquí ella la está sirviendo. Así es como se sirve la cerveza. Tiene que estar puesta así. Y pues casi no tiene espuma. Luego ella al final ven que la pone así para que no caiga demasiada espuma. Y este que vamos a pedir es especial porque este tiene nada más espuma. Miren cómo la está preparando, ¿ves? Es solo la espuma. La cerveza más famosa que sirve en este país es la Pilsner, pero nosotros decidimos pedir tres que son muy peculiares. La primera es esta que tiene cereza y banana, la segunda tiene mango y la tercera es una cerveza que si ustedes la ven allí pensarán que está mal servida, pero no es así. Es una cerveza de espuma, es básicamente la espuma servida nada más. Vamos a degustarla. Wow, de verdad sabe muchísimo a cereza. La banana casi no se la siento, pero está muy rica. Vamos con la de mango. Es mucho más fuerte que la primera. El grado alcohólico sin duda alguna es superior. Casi que no se le siente el mango. Quizás en un aftertaste un poquitito. Esta que es la más graciosa. Es básicamente la espuma, claro. Pero está rica también. ¿Pero por qué los checos beben tanta cerveza? Bueno, primero está sin duda alguna en la cultura. La frase tanta cerveza puede ser controversial porque yo vengo de un país en donde se consume muchísima cerveza. Es digamos que una de las cosas que más extraña el venezolano cuando se va del país, pues su polarcita bien fría. Y aquí es sin duda alguna el caso. Sin embargo, cuando nos vamos a las estadísticas, podemos ver que el consumo de cerveza en la República Checa, pero es que es increíblemente más alto comparado con lo que ocurre, por ejemplo, en mi país, en Venezuela. Entonces, estamos hablando de cuánta cantidad. Miren, aquí, por ejemplo, en esta copa tenemos 0.3 litros. El consumo promedio, el consumo per cápita, no saben lo que significa per cápita, significa por cabeza. Cápita es cabeza en latín. Digamos que el consumo individual es de 160 litros por año. Eso quiere decir que se toman más o menos unos medio litro, vamos a ponerlo así, un medio litro de cerveza por día. Eso quiere decir que sería pues esta copa y un poquito más, como que una copa y media. La verdad es que cuando lo piensas así es bastante. Así vamos nosotros con esta cerveza. Lo peor es que ya nos tenemos que ir, así que tenemos que terminarla casi fondo blanco, pero bueno, habrá que hacerlo. Esto me recuerda a la sidra asturiana, solo que con un poquito de sabor a cereza, pero es tal cual sí, sidra asturiana. ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes no han tomado sidra asturiana, se lo recomiendo encarecidamente, es buenísima. Y si vienen a la República Checa, pruébenla, está deliciosa. Cerveza de cereza y banana. Lo que pasa es que aquí también hay que considerar un detallito pequeño, y es que la mayoría de las cervezas tendrán, no sé, un
7% de grado alcohólico, más o menos así. Pero ustedes saben cuál es el grado alcohólico de estas cervezas. La mayoría tienen entre 10 y 12 grados. Entonces imagínense beberse una cerveza tan fuerte prácticamente diaria. Pero Ramón, ¿es correcto decir que estamos en Checoslovaquia? No, de hecho ese país ya no existe. Eso se debe a que hace bastante tiempo Checoslovaquia era la unión de dos países que hoy existen. El primero es la República Checa, y el segundo es Eslovaquia. Nosotros cuando estuvimos en Eslovaquia les preguntamos si se podían entender, si el idioma eslovaco es muy similar al checo, a lo que respondieron que en realidad el eslovaco es checo, solo que tiene algunas diferencias. Es más bien la diferencia que existe entre el inglés británico y el inglés americano. Algunas cosas importantes que tienen que saber de la República Checa es que es un país que está hacia el este de Europa. Los carros, como el que ven aquí detrás, tienen el volante hacia la izquierda, es decir, que se conduce por la derecha. Algo muy importante también es que aquí pueden ver que las iniciales de los carros son CZ. La C y la Z también se utilizan para los dominios de internet. Así que si tú recibes un email que termina en .cz, significa que viene desde aquí, desde la República Checa. La corriente es de 220 voltios y los enchufes son de tipo estándar europeo clásico. Son así. Se ve mucho en Francia de esta forma. Además también hay que saber que la moneda de este país es la corona checa. Esto es un ejemplo de cómo lucen 200 coronas checas. Un billete muy bonito, fíjense. Hoy 250 hacen $10, más o menos. Pero ustedes ya saben que eso puede cambiar. Pero hablemos de los checos. ¿Cómo ustedes se imaginan a un checo? ¿Se lo imaginan un poco más rubito, un poco más oscuro, altos, pequeños? La verdad es que yo estoy sorprendida de lo rubios que son. Son personas con el cabello prácticamente blanco. La mayoría de los hombres son bastante altos y la verdad es que muy guapos. Un dato muy interesante es que la cerveza más antigua del mundo ha sido descubierta aquí en la República Checa. Estamos hablando de los restos que se descubrieron en el interior de una vasija que tiene más de 3000 años de antigüedad. Eso no quiere decir que esa es la cerveza más antigua de toda la historia, pero sí es la que se ha logrado descubrir. Gracias a eso están intentando reproducirla utilizando los ingredientes que allí se pudieron encontrar. Es chistoso que las siglas de Rade Králové HK, como si fuese Hong Kong. Cada vez que lo veo pienso en Hong Kong, pero no, es Rade Králové, ya saben. Miren qué bonito está este casco antiguo, está súper colorido. Estas estructuras parecen solo fachadas, pero no, así son realmente las edificaciones. La verdad es que está precioso. Miren esto que extraño, esta es la Universidad de Rade Králové y hay un pequeño letrerito aquí que dice que no se puede entrar con armas. No sabría cómo interpretar yo esto, pero bueno, déjenme en los comentarios lo que ustedes interpretan. Aquí podemos ver un ejemplo del idioma checo. Tiene bastante relación, o se parece bastante al polaco, y bueno, tiene unas expresiones también que se escuchan similares en el serbio. Sin embargo, para nosotros que tenemos un idioma muy distinto al de ellos, pues se nos hace prácticamente inentendible. Díganme allí si pueden entender algo. Bueno, yo puedo entender SMS, pero poco más. No les voy a mentir, esas tres cervezas así casi fondo blanco sí pegan. De hecho, tanto que sentí que el piso se estaba moviendo. Pero es que miren, no sé si llegarán a apreciar, pero el piso está en desnivel, porque resulta, miren acá, no sé si ven, hay una bajada. Yo creo que si me pongo así se aprecia mejor. Ahí está. Las raíces de los árboles, de este árbol en particular, están desnivelando todo el suelo. Entonces yo dije, cónchale, la cerveza sí me afecta. Imagino que también se preguntarán qué hacemos en esta ciudad. Bueno, pasa que en Rade Králové hay una gran comunidad internacional porque hay una universidad que es bastante famosa, sobre todo la Facultad de Medicina, que es donde estudió mi hermano. Si quieren ver las fotos de su graduación, que se graduó de médico hace 2 días, pueden ir a visitar nuestro Instagram, en mi caso @lavidadm, y en el caso de María Emily, @. Y es un dato interesante que deben tener en cuenta si están buscando estudiar, por ejemplo, en inglés. Aquí hay una gran comunidad de indios o de emiratíes que vienen, por ejemplo, a estudiar a estos países en inglés. También en Polonia existe esa posibilidad, muy probablemente en Eslovaquia. Muy interesante porque, como les dije, el currículum, el pensum está en inglés, pero también los precios son más económicos. Entonces
vale la pena si están buscando algún lugar. Es una ventaja, por ejemplo, por sobre países como Estados Unidos, en donde los estudios universitarios son extremadamente costosos. No estoy diciendo que aquí sean una regalía, pero es infinitamente más barato que en los Estados Unidos. Una vez que hayan terminado su carrera, pueden convalidar sus estudios con mucha facilidad en países en donde el idioma principal es el inglés. Entonces pueden ir a trabajar, por ejemplo, a Estados Unidos, a los Emiratos Árabes, al Golfo Pérsico, a Irlanda o a Inglaterra, entre muchos otros. Eso quiere decir que podrán trabajar con facilidad en cualquier país angloparlante, así como en cualquier país de la Unión Europea o incluso Australia, Nueva Zelanda, en Suiza, en donde hablan alemán o francés. Es después más una cuestión de idioma que de reconocimiento de diploma universitario. Además, las calles están impecables. Que no hay ni un papelito, me sorprende mucho comparándolo con la primera vez que vinimos. Debo decir que la primera vez vinimos en otoño y claro, estaba todo esto repleto de hojas, entonces no daba esa impresión de estar tan inmaculado como ahora, pero sí debo decir que incluso en Praga, que es una gran ciudad, las calles estaban muy limpias. Por supuesto, siempre se pueden encontrar esquinas que no están perfectas, pero en líneas generales me sorprendió mucho la limpieza. Otra cosa que tengo que recalcar es el silencio. He notado que los checos son personas que aprecian mucho el silencio. Estábamos en un tarantín de la calle y la señora que estaba vendiendo le hacía a unos italianos que estaban enfrente. La mayoría de los locales son muy silenciosos, los checos hablan muy bajo. Un detalle muy interesante que uno no escucha mucho cuando no está aquí en la República Checa. Y ya es de noche, nos arreglamos y nos hemos venido a un muy buen restaurante que está justo aquí en la ciudad de Hradec Králové, que se llama Sat Lava. Se trata de uno de los mejores restaurantes de la ciudad y quiero que vean estos platos que nos van a servir aquí. Además del lugar que está súper bonito. Esta es una bebida tradicional que yo probé hace mucho tiempo en Eslovaquia. Fui recientemente otra vez a Bratislava y la volví a tomar. Y resulta que también es tradicional de aquí, de la República Checa. Se llama kofola, pero ellos dicen kofola. Entonces, yo ya la he probado. Imagínense una Pepsi, pero con un poco menos de gas y algunas especias. No sabría decirles bien. Tienen que intentar probarlo. Y bueno, así termina la noche. Estuvo deliciosa esa comida. Sin duda alguna, si vienen a este pueblo, tienen que visitar ese restaurante. Está delicioso. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales @lavidademi y @merimli_. También activar la campanita de notificaciones y por supuesto suscribirse al canal. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.